Práctica del lago. Te invito a sentarte cómodamente, con los pies bien firmes en el piso, comenzando a notar qué movimientos necesita hacer el cuerpo con la intención de ir tomando una postura cómoda, una postura que se sienta sólida, que se sienta enraizada, estable, una postura digna, la espalda quizás apoyada en el respaldo del asiento o quizás la espalda en el espacio, manteniendo la columna erguida con las tensiones necesarias, erguida pero no rígida, notando cómo el peso del cuerpo va entregándose al asiento y que no hace falta hacer nada, ningún tipo de esfuerzo para sentir ese sostén del asiento, de la tierra, del piso, entregando el cuerpo a la fuerza de la gravedad. Y si aún no lo insiste, te invito a cerrar los ojos. Si lo preferís también podés tener los ojos abiertos mirando en un ángulo de 45 grados hacia abajo. Y te invito a ir llevando tu atención al ritmo de tu respiración, con mucha conciencia al inhalar, con mucha conciencia al exhalar, notando cómo es este ciclo que empieza una y otra vez de la inhalación y la exhalación. Notando cómo la respiración fluye sin esfuerzo, en un ritmo orgánico, cómodo, sin forzar, simple, tomando conciencia del aire que entra en ese preciso momento en que ingresa al cuerpo y tomando conciencia del aire que sale en ese preciso instante en que está saliendo del cuerpo. Y muy probablemente la mente quizás ya se distrajo con algún pensamiento, alguna tarea, algo que haya que hacer después, quizás alguna preocupación. Recordá que esto es habitual y la invitación es a que si te das cuenta que tu mente se distrajo, en ese instante en el cual te diste cuenta, ya podés estar volviendo a llevar tu foco de atención a la conciencia en la respiración. No importa si la mente se va muchas veces, pocas veces, ya ese instante del darte cuenta, eso es mindfulness. Presto atención, me distraigo, me doy cuenta y renuevo la intención de prestar atención a la respiración, descansando en ese vaivén, inhalando, exhalando.
Sabemos que la naturaleza del agua es más fuerte que la piedra, en el sentido de que puede erosionarla o corroerla. El agua posee una cualidad preciosa de receptividad, porque permite que todo se sumerja en ella y que luego siga su camino. Si tomáramos un martillo y tomáramos una piedra y la golpeáramos con el martillo, a pesar de su dureza o quizás debido justamente a su dureza, la piedra se rompería. Sin embargo, si golpeáramos el océano o cualquier cuerpo de agua con un martillo, lo único que conseguiríamos sería un martillo oxidado. ¿Notás la gran virtud que tiene el poder del agua y que se revela en esto? ¿Tu mente habitualmente se parece más al agua o a la piedra? Y ahora te voy a invitar a que visualices con el ojo de tu mente, desde este espacio de presencia, la imagen de un lago que tal vez hayas visitado, un lago que hayas visto en alguna fotografía, en algún video, en alguna película, o simplemente un lago de fantasía que imagines en este momento con tu creatividad, recordando que quizás la imagen visual puede aparecer, a veces fugazmente, a veces puede permanecer un poquito más, o a veces quizás no hay una imagen visual, pero sí quizás la intuición de cómo sería ese lago. Te invito a abrir los 5 sentidos y a observar cómo es ese cuerpo de agua que está ahí, hundido en la tierra, en una cuenca, que sostiene y contiene toda ese agua que forma el lago. Un lago quizás un poquito más superficial o tal vez te imagines un lago más hondo. Y observa cómo es el paisaje alrededor, qué acompaña a ese lago. Quizás es una zona más boscosa y hay mucho verde, quizás hay montañas, tal vez a lo lejos puedas imaginar alguna catarata, tal vez hay piedras. Se observa el cielo despejado, tal vez hay algunas nubes. Tal vez es primavera y hay flores, y puedes observar sus colores. Tal vez hay pájaros. Trata de notar si escuchás sonidos, cómo es la vida que está alrededor de este lago. Si podés saborear cómo es estar allí, cómo es este paisaje.
te invito a imaginar cómo es ese lago en un día donde hay total quietud, donde no hay viento y entonces hay serenidad y la superficie del lago permanece quieta. Es como un espejo que va reflejando todo lo que hay a su alrededor, los árboles, los pájaros, el cielo, las nubes, las montañas, notando cómo los rayos del sol parecen destellos allí en esa superficie quieta y cómo el lago tiene esta cualidad receptiva en su superficie de ir acogiendo todas esas imágenes que están alrededor. Transitoriamente las refleja. Y de pronto quizás imagina que empieza a soplar un viento. Primero quizás es una brisa, pero después se vuelve más intenso y quizás el cielo se nubla y empieza a llover y hay una tormenta. Observa la superficie del lago, cómo empieza a agitarse y cómo esos reflejos de todas las imágenes del paisaje que reflejaba en su superficie se disuelven. Observa la agitación de la superficie del lago. Observa que quizás hay tanto movimiento que el lago se enturbia. Entonces la superficie que antes era cristalina como un espejo ahora está turbada por el barro, por la tierra, revuelta y no permite ver nada. Trata de notar también cómo en esa agitación los rayos del sol se siguen reflejando y ahora parecen pequeños destellos que se mueven como si fueran diamantes. Observa cómo es este lago agitado en su superficie. Y te invito a que observes también que ese lago no solamente es su superficie, sino que también es su profundidad. Te invito a tomar conciencia no solo de la superficie agitada del lago, sino de, a pesar de esa agitación, cómo el lago también en su profundidad siempre es calmo. Te invito a prestar atención ahora a la profundidad del lago. Te invito a notar cómo es para vos contactar con esa posibilidad de la quietud de la profundidad. Te invito a fundirte ahora con ese lago. El lago y vos son uno, una, y esa profundidad habita en vos, así como la superficie. A veces tus pensamientos, tus emociones se agitan en la superficie y te agitan en la superficie. ¿Podés aceptarlo esto? ¿Podés ver
esa superficie que a veces está quieta y a veces está más movilizada, agitada, como una de las características esenciales de ser un lago o de tener una superficie, así como nuestra mente tiene esta cualidad, a veces calma y a veces revuelta, y eso es parte de la vida. Podés identificarte no solamente con la superficie, sino también con la totalidad del lago, con esta profundidad. ¿Cómo es esa profundidad? ¿Qué observás desde esa profundidad? Te invito a notar si emerge alguna sensación en tu cuerpo al permanecer en esa quietud de la profundidad, descansando en esa profundidad, si es posible ahora esto, tomando también perspectiva de la superficie, que quizás sigue agitada o quizás ya se calmó, y si se calmó en algún momento se volverá a agitar. ¿Cómo es observar esa superficie desde esta profundidad? Dándote cuenta que en tu conciencia hay pensamientos, hay emociones en la superficie cambiantes, pero también hay un gran reservorio de conciencia que reside muy en tu profundidad, muy por debajo de la superficie de tu mente. ¿Podés reconocer esa profundidad en vos? Y es simplemente estar allí presente en ese espacio profundo, ecuánime, neutro, abriendo un espacio de curiosidad a la experiencia de cómo es estar allí en la medida en que se pueda conectar con esto. ¿Cómo es? ¿Cómo sería conectar con esta profundidad? Mientras la superficie de nuestra mente, nuestras emociones, permanece agitada por la tormenta, por la dificultad, por el desafío, por la incertidumbre, podemos permanecer estables desde nuestra profundidad. Y así como el lago puede estar agitado en la superficie y quieto en su profundidad, también vos podés reconocer tu oleaje sin perder el contacto con tu centro. Te invito a sentir la estabilidad de la profundidad del lago y desde esta quietud te invito a abrir un espacio para estas palabras de Dana Falls.
Establécete en el aquí y ahora. Baja hasta el centro, donde el mundo no da vueltas, y bebe esta paz sagrada. Siente el alivio fluyendo hacia cada célula. Nada que hacer, nada que ser sino lo que ya eres. Nada que recibir sino lo que fluye sin esfuerzo. Del misterio hasta la forma. Nada de lo que huir, ni nada hacia lo que correr. Solo esta respiración. La conciencia que se conoce a sí misma en un cuerpo. Solo esta respiración. La conciencia despertando a la verdad. Y muy lentamente te voy a invitar a irte preparando para ir finalizando esta práctica, empezando de a poquito a despertar al cuerpo con movimientos muy lentos, pudiendo de a poquito tomar contacto con el peso del cuerpo, quizás tomar unas 2 o 3 respiraciones profundas. Y al abrir los ojos, si los tenías cerrados, te invito a orientarte en el espacio, a observar a tu alrededor, despacito, notando la luminosidad del ambiente, la temperatura, y regresando al aquí y el ahora para continuar con tu día. Te dejo un abrazo.